nuevo bloque de Versión Vanguardia y tuvimos la posibilidad de entrevistar al doctor Fernando Callejón, un médico especialista en psicobiología, un profesional que estudia, que investiga, escritor, con libros realmente referentes a la hora de entender el comportamiento del ser humano, a la hora de entender las emociones que provocan diferentes cambios en el ser humano, a la hora de comprender un poco esto, ¿no? La vida y la muerte, de entender las estructuras formadas, si son tan así o si tenemos que cuestionarlas, hasta la vida misma, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde y el porqué de no nos curamos? ¿Por qué no nos sanamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos curamos? Todo esto aborda en investigaciones muy exhaustivas que ha realizado a lo largo de su vida, después de un tema familiar que le ha tocado pasar a partir de una enfermedad de su hija, ha logrado entender un poco más del origen de la sanación y de la enfermedad. Ha estudiado distintas disciplinas, diferentes disciplinas. Fue el primer médico especialista en traer la filosofía de Hammer, este médico alemán que realmente es referente a la hora de entender las neurociencias y el razonamiento desde el cerebro a todo el organismo, los estímulos y los mandatos que el cerebro envía a nuestro cuerpo para poder curarnos o no. Bueno, un poco de todo esto, de la vida misma, que no es tan fácil de comprender, pero que sí filosofando podemos quizás llegar a nuestro interior de una forma un poco más interesante y empezar a cuestionarnos algunas cosas y empezar a replantearnos y a pensar por qué no nos curamos. Esto nos dice. Luego de mi formación médica apareció en el año 95 la posibilidad de conocer al Dr. Hammer en Europa, el creador de la nueva medicina. Y hacia allí viajé y me formé con él, me convertí en el único discípulo americano en ese momento. Y bueno, eso cambió mi vida y cambió la vida de mucha gente alrededor mío, ¿no? Yo en ese momento ejercía la medicina convencional. Tenía una clara tendencia hacia las medicinas alternativas, pero era un médico convencional y al conocer a Hammer, realmente mi vida cambió. Porque esta medicina convencional no brindaba todas las herramientas necesarias para abordar a un paciente. Ninguna medicina da todas las herramientas, ¿no? Florencio Escardó, un viejo pediatra argentino, decía que la única medicina que sirve es la que sana. Y en general no nos ponemos nunca de acuerdo con qué es sanar, qué es curar, cuál es la función del médico. Si la función del médico siempre fue acompañar. Es llamativo eso. El origen, la etimología de la palabra médico significa, sí, ayudar, pero también significa ser juez, ¿no? Es llamativo. Y la medicina se ha convertido en los últimos años en un juicio a la enfermedad, ¿no? No se pregunta cómo ayudar al consultante, al doliente, sino cómo juzgarlo y diagnosticarlo, ¿no? Es decir, tener un juicio de valor sobre alguien que sufre para supuestamente ofrecerle un tratamiento. Es una medicina bastante achicada en ese sentido, ¿no? Doctor, cuando usted eligió la carrera de médico, ¿no? Y después la especialidad de psiquiatría, digamos, ¿en qué etapa de la vida lo atraviesa esto de querer ser médico? ¿Era una vocación claramente definida? ¿Viene de una familia de médicos? No, en absoluto. Mi padre era un laburante como cualquiera de frigorífico Swift. Ajá. Y no había médicos en la familia. No tengo idea. Es decir, yo siempre dije que iba a estudiar psicología. Ajá. Y de repente aparecí en la Facultad de Medicina y me recibí de médico. Y en una época difícil para la Argentina, ¿no? Me recibí en el 80, ingresé en el 74. Pero no había ninguna intencionalidad previa. Lo que sí había era una intención de ayudar seguramente, pero no saber cómo. Y bueno, aparecí ahí en la Facultad de Medicina, que es un lugar donde no me enseñaron precisamente a ayudar, pero sí me dieron la legalidad para poder empezar a aprender a ayudar, ¿no? La legalidad, es verdad, esa palabra que uno cuando hace alusión a Hammer también, que ha pasado tantas cosas, ¿no? Este médico alemán, que ¿en qué momento ingresa en su vida? O su filosofía, sus conocimientos, sus teorías. Yo estaba muy metido en el psicoanálisis y
Hammer llegó a través de un tema particular, es decir, que fue la enfermedad de una de mis hijas. Y yo aparecí ahí en Europa rápidamente, es decir, desde que lo conocí, digamos, por una revista que se llamaba Cuerpo Mente, recuerdo. En el año 95 sería en abril, y en mayo yo estaba al lado de él estudiando. Es decir, para mí fue una conmoción conocerlo. Recuerdo siempre que él no hablaba alemán, él no hablaba castellano, perdón, y era alemán, claro. Recuerdo que decían, cuando ingresábamos a la clase, decía solo una frase en castellano: necesito médicos manos calientes para hacer medicina acto sagrado, decía. Manos calientes. Todo atravesado con ese alemán. Y a mí se me caían los pantalones cada vez que escuchaba esa frase, porque decía, ¿de qué está hablando este hombre, no? Hacer de la medicina acto sagrado. Y yo venía de una medicina realmente muy dura, ¿no? En donde el médico pasa a ser un explotado más de un sistema que se basa en la explotación y en la exclusión, ¿no? Y que, por supuesto, el primero que explota es al paciente también. Y este hombre me hablaba de una medicina sagrada y bueno, me cambió la vida. Cuando volví tenía una bomba atómica en mis manos. ¿Por qué? Es decir, porque ni siquiera sabía activarla ni desactivarla, ¿no? Es decir, era un montón de conocimientos que decían que la enfermedad no era lo que era, sino un programa biológico de supervivencia, que decía que la medicina estaba equivocada en casi todo, en la embriología, en la fisiología, en el diagnóstico, en el tratamiento. Y yo no sabía qué hacer. Así que, como cuando uno no sabe qué hacer, decía un viejo político, forma una comisión, ¿no? Y yo decidí hacer un curso, que fue el primer curso de una medicina hecho en la Argentina en el año 95, vino Johannes Beckman a dictarlo. Se dio en la Asociación Médica con el aval de la Facultad de Medicina, fue realmente muy impresionante. Tan es así que Hammer lo usa, ese curso, para la defensa en su juicio de Nuremberg, claro, donde lo meten preso por 2 años por complicidad en el ejercicio ilegal de la medicina. Es decir, como él había escrito libros sobre medicina y había personas no médicas que lo habían leído, él era cómplice en el ejercicio ilegal de la medicina. Lo meten preso 2 años y una persecución absurda, ¿no?, sobre alguien que simplemente denunciaba lo mal que estaba la medicina. Bueno, uno de los límites con que se encuentra el saber científico es la enfermedad, ¿no? Se la considera como obvia. Si la enfermedad existe y nos mata, la enfermedad es algo que no podemos negar. Y desde la medicina psicobiológica hemos empezado a cuestionar la enfermedad. Si quizás no sea lo que la gente cree que es, y quizás si la cuestionamos podemos transformarla. Fíjate que hay un cambio tremendo en los últimos años, que es una verdadera revolución, que se llama feminismo, ¿no? Se ha cuestionado el valor de la mujer y el valor del hombre. Una verdadera revolución, quizás la única que haya ocurrido en el siglo XX, ¿no? Sí. Bueno, y creemos que esta también es una revolución, empezar a cuestionar la enfermedad. Es decir, ¿realmente existe la enfermedad o es otra cosa? Es algo que surge del haber aceptado un montón de saberes obvios. Por ejemplo, que la fiebre está mal, o que las bacterias son nuestras enemigas, o que un tumor es siempre algo malo. Bueno, empecemos a cuestionarlo. Eso es lo que empezó a hacer Hammer a partir de hablar de la enfermedad como un programa biológico que se activa ante situaciones críticas de supervivencia. Se piense como se piense, la enfermedad es siempre una falla, ¿no? Si falló algo. En la gripe fallaron las defensas, en el tumor fallaron los genes. ¿No hay que tratarlo cuando aparecen estos síntomas? Pero es que una cosa es un síntoma y otra cosa es una enfermedad, claro. Es decir, uno puede tratar el síntoma para aliviar, acompañar, guiar, que es la función del médico, y otra cosa es rebanarle la mitad del intestino o someterlo a tratamientos de quimioterapia agresiva durante años para destruir una teoría, un concepto, y no verdaderamente un síntoma, ¿no?
la psicobiología, ¿cómo se aborda este paciente que viene a consultar por diferentes patologías? Ya, nosotros somos médicos, es decir, que siempre vamos a abordarlo intentando ayudarlo. Es decir, que de ninguna manera tenemos que pensar que si la persona tiene dolor, vamos a decirle que se aguante, o que si la persona sufre un determinado síntoma, le vamos a pedir que colabore. No, nosotros estamos para ayudar a la persona. Lo que tratamos de generar es que la persona se dé cuenta, que tome conciencia de que eso que le ocurre en una sociedad determinada, llamada familia, trabajo, pareja, hijos. Epigenética. Claro, sí, si lo querés llamar así, sí. Nosotros hablamos de encolectivamiento, ¿no? Es decir, que empezamos a darnos cuenta que nadie se enferma porque cometió un error, sino que quizás se enferma el más sensible frente a los errores de los demás, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de la persona con HPV, claro, una chica con HPV, con un problema de un virus en el cuello del útero, que dicen, bueno, es un virus, está bien. Y que te llama la atención con respecto a esta enfermedad, de que cada vez nenas más pequeñas tengan este virus. Claro. Desde la medicina es un virus. Claro. Desde la nueva medicina de Hammer puede ser una desvalorización sexual, no sentirse elegida, etc. Pero lo que nosotros planteamos es que sea un virus o sea por la desvalorización sexual, si esa chica tuvo desvalorización, tuvo el virus, por una razón social. Probablemente la abusaron. Hoy se sabe que 1 de cada 3 niñas es abusada. Entonces, bueno, ¿y por qué la abusaron? Y porque los padres no la estaban cuidando. ¿Por qué no la estaban cuidando? Porque estaban trabajando. Le tuvieron que dejar a manos de un tío. Es decir, no se ve el contexto social en el que aparece la enfermedad. Yo siempre cuento una anécdota que a mí me cambió la vida, que ocurrió en el 2000, un año difícil para Argentina, ¿no? Me llegó una carta de Papúa. Yo había escrito un libro que se llamaba La lupa de la nueva... No, perdón, había escrito un libro que se llamaba No es posible curarse sin aprender a vivir. No es posible curarse sin aprender a vivir. Sí. Exactamente. Fue un libro que editó una universidad, se agotó rápidamente y llegó a Papúa. ¿Qué es eso? ¿Por qué llegó a Papúa? Papúa es Nueva Guinea, más lejos que Cañada de Gómez, claro. Entonces me llega una carta manuscrita de un antropólogo de Papúa. Se llamaba Alex y me dice que había leído ese libro, le había conmovido. Estoy hablando de casi 20 años atrás, ¿no? Y que quería contarme que él hacía 10 años que vivía en Papúa y que trabajaba con el concepto de los enfermos, es decir, con las personas enfermas, y quería transmitirme su experiencia. Y me decía en esa carta que cuando alguien se enfermaba en Papúa concurría al brujo, al chamán, que es el médico de la tribu. Y enfermedad para ellos es lo mismo que nosotros, algo que nos molesta y no entendemos cómo solucionar, no sabemos cómo solucionar. Puede ser un tumor, puede ser que sale moco de la nariz, o puede ser que vean sombras. Entonces van al chamán y el chamán dice, lo escucha. Y una vez que lo escucha, convoca a toda la tribu. Quedan unos 40 o 50 personas. Entonces en la plaza donde está toda la tribu, el chamán entra en trance y lanza una pregunta al universo, que es, ¿quién ha cometido una injusticia? En medio de toda la tribu. Entonces empieza a ir uno por uno a todos los integrantes de la tribu que confiesan sus injusticias durante horas y horas. Alex había hecho un memorándum de las injusticias principales y las 3 más importantes eran blasfemia contra los dioses, robo a miembros de la misma tribu o violencia contra miembros de otra tribu. Eso no tiene nada que ver con lo que pasaba al enfermo. Si no se estaba hablando de una injusticia contra el enfermo. Entonces el chamán escuchaba, salía del trance y convocaba a los líderes de la tribu y les daba una orden: reparen una por una las injusticias. Y Alex me cuenta que en esos 10 años
observó que en el término de horas y a veces de días desaparecían tumores del tamaño de un melón, se curaban enfermedades rarísimas, nada más que por reparar las injusticias. Entonces Alex pone al final de su carta, a Alex después lo conocí en la presentación de uno de mis libros, y corroboró esta historia que había ya pasado muchos años y probablemente yo hubiese cambiado, pero él la corroboró. Ponía una frase final que a mí me conmovió. Decía, qué hermoso ejemplo de cuerpo social. Entonces yo me puse a pensar, ¿no? El enfermo no se enfermó porque se peleó con la suegra o con la mujer. Se enfermó porque recibió las injusticias cometidas por el resto de la sociedad. Y se cura si la sociedad repara esas injusticias. Entonces me imaginé acá en la Argentina nuestro presidente de turno saliendo ahí diciendo quién ha cometido una injusticia y todos señalándonos mutuamente y tratando de no ser colaboradores de la salud de nadie, ¿no? Es decir, Hammer ha sido para mí un maestro, a pesar de que me separé de él y estoy en contra de muchos de sus preceptos actualmente, pero lo respeto como un verdadero sabio. A quien no respeto a los que siguen repitiendo como loritos lo que decía Hammer sin cuestionarse nada. Creo que hay que seguir cuestionando todo y creo que el mejor favor que me harían a mí es cuestionarme todo. Pues significaría que sirvió para algo, ¿no? Por eso, está buscando su propia solución a esto, ¿no? Que es vivir como seres humanos que somos. Sí, vivir, morir, Pensar. sentir, y por sobre todas las cosas prestar un servicio que es lo único que nos va a hacer sentir plenos, ¿no? Prestar un servicio. Para cerrar un poco la nota y dejarle a la gente, dentro de todo su aprendizaje y todas sus investigaciones y sus títulos y conocimientos, no hay una fórmula ni para ser feliz ni para estar sanos, pero podemos tener alternativas que nos ayuden a estar en eje. El poder de las palabras, ¿no? Alternativas, eje. Yo creo que lo que podemos hacer es no perder los sueños y seguir buscando una vida mejor para nosotros y para los que nos siguen. Y en eso no hay límites. En eso tenemos que seguir pensando en cómo cambiar el mundo cada día. Por supuesto, primero nosotros y después con los otros, ¿no? Pero la fórmula sería sincerarnos y ver en el otro alguien que está haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Tratar de vivir, nada más.